Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 7 de mayo del año 2025 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Especialmente los acontecimientos que están ocurriendo en la región de Donetsk, donde las tropas rusas han capturado en las últimas horas 3 localidades que oficialmente han caído bajo su control, pero donde también se reportan avances de las tropas rusas desde el norte hasta el suroeste de esta importante región que al parecer pues las tropas rusas tienen la decisión firme de capturarla por completo en los próximos días y semanas. También tenemos información importante que comunicarles de lo que está ocurriendo en la región de Kursk, donde los ataques del ejército ucraniano y el asalto, sobre todo a las localidades que estaban siendo asaltadas en las últimas horas en la región de Kursk, ha sido completamente detenido. Eso y mucho más, queridos amigos, pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, nos vamos rápidamente al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes y vamos a comenzar por lo que está ocurriendo en la región de Kursk. Antes quería mostrarles que, bueno, ya aquí en la región de Kursk no tenemos dibujada, recuerden que dibujamos o teníamos dibujado de un color rojo toda la zona que Rusia había recapturado, pero como ya la región de Kursk, al menos en esta zona que Ucrania llegó a controlar desde agosto del año 2024, como Rusia ya recapturó toda esta zona, quiero que no se confundan, esta zona que está aquí es la zona que Rusia controla en Sumy, es importante tener esto en cuenta, y bueno, todo lo que tenemos dibujado de otro color ya forma parte de la, del área que controla Rusia y más bien de la Federación Rusa de manera general, que como saben en este mapa pues tenemos a la Federación Rusa que está de este color, Ucrania de este color amarillo y las zonas que Rusia comienza a controlar en su territorio pues están siempre dibujadas de un color rojo, ¿no? Quiero que tengan esto en cuenta para que no se confundan. Esto es lo que Rusia aparentemente estaría controlando ya en la región de Sumy. Pero bueno, les decíamos que íbamos a comenzar por Kursk. Hoy es un programa cargado de mucha información. Y bueno, recuerden que en el área de Totkini, el ejército ucraniano desde días anteriores ha estado realizando una ofensiva en esta región, sobre todo aprovechando que Totkini es una localidad que tiene las características de que tiene precisamente justo en la frontera. Prácticamente no hay frontera, ¿no? O no había anteriormente a esta operación militar especial. Totkini y Rizivka eran como localidades hermanas, una en Rusia, otra en Ucrania, pero no existía prácticamente frontera. Es muy fácil cruzar desde un caserío a otro porque prácticamente no hay frontera. Y bueno, el ejército ucraniano logró ayer, lo habíamos explicado, controlar ciertas zonas, ¿no?, de lo que es la localidad de Totkino, lo habíamos expresado, 274 metros de la localidad de Totkine en 3 días, donde han muerto, la verdad, muchos soldados y también ha sido destruido mucho equipamiento militar. Bueno, el saldo ha sido que al gran costo de esa cantidad de equipamiento militar destruido y también de una gran cantidad de bajas ucranianas, pues a ese costo y a ese precio, ese ha sido el precio para ganar solo 274 metros en la zona de Totkine, según confirmado en diferentes medios, y también lo expresaba de esta manera el medio Surya Maps. Pero sucede que hoy los diferentes medios han comenzado a explicar que todo este avance del ejército ucraniano fue detenido. Incluso recuerden que el ejército ucraniano intentaba también abrir esta brecha aquí justo en la frontera, pero todo este avance fue detenido y los diferentes medios explicaban en un comunicado, sobre todo el medio Primavera Rusa, expresaba lo siguiente. El avance del enemigo en la región de Kursk se ha detenido, aunque la lucha continúa. En la frontera estatal se producen tiroteos por donde militantes ucranianos intentan penetrar en territorio ruso desde Ikrikovshina, en Sumy. En la zona de Novy Pod, el intento de la ofensiva del enemigo fue frustrado completamente y se ha destruido una gran cantidad de equipo. Se infligen daños por fuego a los restos de las fuerzas enemigas en las afueras de Totkine, hasta que el enemigo ha activado nuevas reservas. Y casi a punto de comenzar este video, también llegaba otro comunicado de medios también neutrales que, bueno, tienen que ver con lo que está sucediendo también en el campo de batalla, y habían expresado que al menos en este punto que está aquí, las tropas rusas
en esta zona que está aquí, las tropas rusas habrían logrado alcanzar las fronteras estatales de la Federación Rusa y que prácticamente la única zona que Ucrania estaría controlando es esta pequeña zona aquí que estamos dibujando de color blanco aproximadamente, todo en la zona de Totkine. En el área de Novy Pod, como vieron en el comunicado, el ejército ucraniano ha sido completamente destruido. No han logrado avanzar en el eje de Novy Pod, que desde el primer día fue un fracaso estrepitoso. Si bien los ucranianos se alegran de que han podido de cierta manera controlar apenas 300 metros o menos de Totkine, pues ni siquiera eso han podido controlar en Novy Pod, donde fueron completamente expulsados. Bueno, expulsados, ni siquiera lograron entrar en esta localidad. Y eso es lo que tiene que ver, queridos amigos, con lo que está ocurriendo en Kursk, una operación, otra aventura totalmente, yo diría que suicida del ejército ucraniano, porque Rusia ya no es, este no es agosto del año 2024. Si de verdad el ejército ucraniano cree que puede avanzar como lo hicieron en agosto del año 2024, donde llegaron a controlar aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados de territorio ruso, si creen que eso lo van a repetir, están totalmente equivocados. Creo que Zelensky lo sabe, también lo sabe Sirski, pero bueno, realmente hay que tratar de mostrar algún tipo de victoria, así sea una victoria con 300 metros de una localidad controlados o 300 metros de toda la Federación Rusa, el país más extenso del mundo, como una victoria que podría mostrar realmente una victoria que daría mucha risa, ¿sí? Pero bueno, estas son las situaciones que están en el campo de batalla. Y ahora sí nos vamos a mover para una zona donde sí se ve un avance de verdad. Nos vamos a la región de Sumy. Región de Sumy, Ucrania. Recuerden que, como ya les he explicado al inicio de esta actualización de lo que estamos hablando del campo de batalla en la región de Kursk, recuerden que ya no aparece de color rojo esta zona que Ucrania llegó a controlar. Recuerden que llegaron a establecerse incluso en Korenevo, Malaya Lognia, bueno, Kasacha Lognia, todas estas localidades, Sucha, todas estas localidades ya están con el color de la Federación Rusa. Rusia ha retomado toda esta zona y de aquí en adelante solo vamos a mostrar de color rojo esta zona que está aquí, que es la zona que Ucrania, quise decir Rusia, ha comenzado a controlar en Sumy. Esta área que cada vez se va haciendo más grande y podemos ver, por ejemplo, cómo las tropas rusas tienen presencia en Volodymyrivka, las tropas rusas tienen presencia en Vodolaki, también en Bilovody, que fue capturado hace varios días por las tropas rusas, y una de las localidades interesantísimas es Lognia, además de Novenke y Vasivka, que ya cayeron bajo control ruso. En el caso de Lognia, las tropas rusas habían logrado avanzar, incluso estableciéndose en las afueras norte, en la parte norte de la localidad de Lognia, y hoy nos ha llegado una importante información de diferentes medios que citamos a diario, donde expresaban fundamentalmente que las tropas rusas han logrado avanzar en la zona noreste de Lognia, en la región de Sumy, pues capturando más kilómetros y kilómetros cuadrados de manera general de esta región que le será cada vez más difícil al ejército ucraniano pues poder revertir esto. Y lo digo porque uno de los objetivos de estas operaciones renovadas del ejército ucraniano que está realizando en la región de Kursk, uno de sus objetivos era precisamente tratar de que las tropas rusas desviaran su atención de los avances que están realizando en la región de Sumy, en Ucrania, y que estas fuerzas que están aquí pues tuvieran que de alguna manera redesplegarse, pero ahora para defender la zona de Kursk, donde Ucrania está atacando, ¿no? Los dos ejes, ya le hemos dicho, Novy Pod o Nuevo Camino, y también la zona de Totkine, que es, digamos, la más asediada en estos momentos. Si ese era el objetivo, pues les está saliendo bastante mal, porque además de las pérdidas en cuanto a equipamiento militar y en cuanto a soldados caídos, pues no han valido de nada, no han capturado territorio, pero además las tropas rusas siguen con pie firme avanzando también en la región de Sumy, como pueden ver en esta actualización que acabamos de hacer en este momento. De aquí nos vamos a mover a otras zonas del frente que también son importantes mencionar y que por supuesto lo vamos a decir, y nos vamos a mover directamente a lo que está ocurriendo en el Donbass. Nos vamos al Donbass, queridos amigos, hay mucha información que comunicarles. Les decía que en la región de Donetsk han caído 3, no una ni dos, sino 3 localidades en las últimas horas. Y precisamente vamos a comenzar la actualización de lo que está ocurriendo en el frente de Donetsk o en la región de Donetsk con
la caída de la primera de esas tres localidades, esos tres asentamientos que les vamos a mencionar hoy. Y nos referimos a la localidad de Lipove. Si bien días anteriores las tropas rusas habían logrado establecerse en las afueras de Lipove, pues quedaba pues la confirmación de que las tropas rusas pudieran expulsar por completo al ejército ucraniano de Lipove, que se ubica en el frente de Limán. Recuerden que aquí está la ciudad de Limán. Recuerden que las tropas rusas están tratando de asegurar toda esta serie de posiciones en este frente antes de lanzar el ataque total sobre el importante nodo ferroviario que es Limán. Sin duda alguna, Limán, una ciudad muy importante en las aspiraciones rusas de avanzar sobre Sloviansk y sobre Kramatorsk. Pero la localidad de Lipove, según comentan diferentes medios que citamos a diario, pues ha caído bajo control total de las tropas rusas en las últimas actualizaciones que nos hacen los diferentes medios que citamos a diario. Lipove, una importante localidad que Rusia había comenzado a asediar luego de la caída de Nove, pues Lipove también ha caído bajo control del ejército ruso. Y no solo eso, sino que las tropas rusas han asegurado un espacio operacional tanto al norte de la propia localidad como al sur de la propia localidad, estableciendo un punto importante como base para lanzar las futuras operaciones ofensivas en dirección oeste, tratando de llegar precisamente a esta serie de localidades antes de avanzar sobre la propia ciudad de Limán. Importante esta captura, las tropas rusas toman Lipove, es un importante éxito en esta parte del frente que se suma a las operaciones exitosas que viene realizando el primer ejército de tanques en esta parte del frente. De aquí nos vamos a mover entonces a otras zonas muy importantes y nos vamos a la zona de Verno-Kamiansk, que tiene que ver con el frente de Siversk. Queridos amigos, hemos dicho varias veces que Siversk, esta ciudad que aparentemente no suele ser importante, pero sí lo es la llave hacia Sloviansk, lo hemos expresado en múltiples ocasiones, y en el caso de Siversk, las tropas rusas desde hace varios días vienen realizando una serie de avances interesantísimos con la entrada en Grigorivka y los avances sobre Serebrianka, y también en las últimas horas se reporta un avance del ejército ruso en la zona de Verno-Kamiansk. Esta es una información de último minuto que es reportada por los diferentes medios que, como saben, citamos a diario. Las tropas rusas avanzan también en el norte de Verno-Kamiansk y, bueno, es una muy mala noticia para el ejército ucraniano que el frente de Siversk, que estuvo detenido durante mucho tiempo, pues ahora ha sido nuevamente activado por las tropas rusas, y es un hecho que, sin duda alguna, las tropas rusas tratarán de presionar a Siversk porque, como hemos dicho en otras ocasiones, es la llave hacia Sloviansk desde el este, aunque también hemos dicho que la llave hacia Sloviansk desde el norte es la importante ciudad de Limán. Así que, como pueden ver, es un movimiento que las tropas rusas ya han anticipado, ¿no? En este caso, este es el movimiento lógico, ¿sí? Tanto desde el norte como desde la zona este, repito, en dirección Sloviansk. De aquí, de lo que está sucediendo en la zona norte de Donetsk, nos vamos más bien a su zona central, porque la zona central, queridos amigos, está que arde. Y vamos a comenzar por lo que está pasando en la zona norte de Tarasivka. Nos vamos hacia Novooleknivka. Recuerden Novooleknivka, días anteriores las tropas rusas en un avance de 5 kilómetros en profundidad desde Tarasivka avanzaron hacia Novooleknivka. Vamos a recordar ese momento porque es importante tener en cuenta esto. Recuerden que este fue un asalto realizado en motocicletas. Un asalto en motocicletas que sorprendió completamente al ejército ucraniano, que pues comenzó a huir en gran medida, y el grupo de tropas ucranianas que no pudo huir y permaneció en la ciudad o en la localidad de Novooleknivka, pues no corrió con muy buena suerte, ¿sí? Hoy les traemos imágenes interesantes de lo que ha ocurrido aquí en las últimas horas, pero lo más importante, queridos amigos, es que la localidad de Novooleknivka ha caído bajo control total del ejército ruso. Repito, la localidad de Novooleknivka en el flanco sur de Konstantinovka ha caído bajo control total de las tropas rusas. Tenemos imágenes que así lo demuestran, y también tenemos a los mapeadores que utilizamos también como referencia en nuestro canal, que así también lo confirman. Más bien una lluvia de medios
confirman que de manera inobjetable, incuestionable, el ejército ruso ha capturado Novolenivka. Pero primero, queridos amigos, queríamos mostrarles estas imágenes. Vamos a recordar que en motocicletas las tropas rusas entraron en Novolenivka, sorprendiendo por completo al ejército ucraniano. Lo hemos dicho varias veces, las tropas rusas con el uso de las motocicletas han tenido una gran efectividad. Los soldados ucranianos en gran medida fueron, como pueden ver, los que no pudieron escapar, fueron, ahí lo pueden ver, capturados. Varios soldados hechos prisioneros en Novolenivka fueron capturados. Y bueno, como resultado de estas operaciones ofensivas, luego del asalto por completo a la localidad, que repito, fueron sorprendidos los soldados ucranianos, pues luego de este punto el ejército ruso pues capturó por completo la localidad de Novolenivka y bueno, finalmente las tropas rusas terminaron izando, como ya se imaginan, la bandera tricolor, ¿no? La tricolor rusa, que aquí está, vamos a verla. Aquí está, la tricolor rusa en Novolenivka. La tricolor rusa en Novolenivka, ondeando también, es izada en Novolenivka. Este soldado la está portando, la está izando. Pueden ver también aquí un perrito que anda cerca de ahí, que al parecer tal vez está feliz, ¿no? Ahora lo van a ver. Aquí lo podemos ver, sí, también está feliz. ¿Por qué? Porque las tropas rusas han liberado Novolenivka, que ha quedado bajo control total del ejército ruso en apenas 72 horas, podríamos decir. El ejército ruso ha liberado esta pequeña localidad que reviste una gran importancia en las aspiraciones del ejército ruso, y aquí vemos varios soldados ucranianos que no tuvieron la oportunidad de huir, como sus compañeros que huyeron masivamente. Así que, queridos amigos, Novolenivka bajo control ruso. Y bueno, vamos a mostrarles lo que nos vienen a decir diferentes medios. Aquí está el medio Digen, también otros medios así lo confirman. No voy a mostrarlos todos porque son una lluvia en realidad los que confirman la captura. Novolenivka bajo control efectivo, control total del ejército ruso. Ha caído, la segunda que les menciono, que ha caído bajo control total del ejército ruso. Y van a ver lo que ha sucedido aquí en las últimas horas. Porque esto no terminó aquí, sino que el ejército ruso, además de esos avances reportados sobre Novolenivka, pues realizaron un giro hacia el oeste, noroeste, y como pueden ver, vemos este movimiento en esta dirección y también este movimiento en esta dirección. Vamos a verlo un poco mejor. Tenemos este movimiento en esta dirección y tenemos este movimiento en esta dirección. Sobre todo en este último vamos a nombrarles lo que ha sucedido, y es que en primer lugar las tropas rusas avanzaron también en dirección noroeste en la recién capturada Novolenivka. Y ojo, porque días anteriores habíamos visto que el ejército ruso había logrado entrar en Oleksandropil. Pero hoy me complace decirles, queridos amigos, que el ejército ruso en las últimas horas ha capturado también la localidad de Oleksandropil. Esta localidad que está aquí, Oleksandropil, ha quedado también bajo control efectivo del ejército ruso. Una lluvia de medios reporta que el ejército ruso ha terminado capturando la localidad de Oleksandropil, la tercera localidad consecutiva que les decimos que ha quedado bajo control del ejército ruso en la región de Donetsk. Y no solo eso, sino que, como pueden ver, el ejército ruso ha asegurado toda esta zona que está aquí, bordeando la propia localidad de Oleksandropil, y asegurando toda una zona que tiene que ver con un espacio operacional que le permite asegurar por completo los avances del ejército ruso en la dirección Konstantinovka. Todo esto ocurre en el flanco sur de Konstantinovka. La línea de trincheras entre Tarasivka y Novolenivka quedó rebasada. Las tropas rusas han girado hacia Oleksandropil. Oleksandropil ha quedado bajo control del ejército ruso. Todos los caminos conducen a Konstantinovka. Sí, esta vez no tanto a Roma, sino que todos los caminos conducen a la gran ciudad de Konstantinovka. El flanco sur del corazón del Donbass se tambalea. Las tropas rusas capturan Oleksandropil. Otra importante victoria de las tropas rusas en esta dirección, flanco sur. Y como pueden ver, el ejército ucraniano no tiene en este momento cómo detener estos avances de manera efectiva del ejército ruso. De aquí, de la captura de, como pueden ver, Novolenivka y Oleksandropil, que se suma a la captura de Lipove, pues nos vamos a otra parte del frente. Nos vamos a la dirección Dnipropetrovsk, que también está realmente muy movida en las últimas horas. Tenemos
información de verdad de último minuto que proviene desde diferentes zonas. Las tropas rusas se acercan a Dnipropetrovsk desde el norte. Las tropas rusas se acercan a Dnipropetrovsk. Cuando digo el norte me refiero a Uspenivka, Novoserhivka y Uspenivka. Cuando digo la zona central me refiero sobre todo a lo que está pasando en la zona de Kotlyarivka, pero también tenemos información muy relevante de lo que está pasando un poco más al sur, en la zona que tiene que ver con Troitsk. Todo eso lo vamos a estar anunciando, queridos amigos, en breve, ¿no? Vamos primero a concentrarlos en la zona norte. En las últimas horas, luego de operaciones ofensivas lanzadas por las tropas rusas en la zona oeste de Uspenivka y en la zona norte de Novoalexandrivka, se confirma que las tropas rusas habrían alcanzado las afueras de la localidad de Novoserhivka, última localidad en esta dirección, antes de alcanzar el Oblast de Dnipropetrovsk, Oblast de Dnipropetrovsk, que como pueden ver es este que está aquí, ¿ok? El ejército ruso, según los comunicados y la información que nos traen los diferentes medios, avanzaron desde la zona norte de Uspenivka y también desde la zona norte también de Novoalexandrivka. Es que hay varias Novo aquí. Este es Novoalexandrivka y este es Novoserhivka. A veces confunden los nombres, pero los medios no confunden nada. Y lo que están expresando básicamente es que el ejército ruso se ha abierto paso hacia Novoserhivka, como comentan diferentes medios, y han llegado a las afueras orientales de la localidad de Novoserhivka, acercándose apenas ya ni siquiera kilómetros, podríamos decir metros prácticamente, de la región de Dnipropetrovsk. Es un hecho que las tropas rusas entrarán en Dnipropetrovsk. Importante este saliente, importante la zona también norte de Novoalexandrivka. La entrada rusa en Novoserhivka ya es un hecho. El ejército ruso avanza firme hacia la región de Dnipropetrovsk y bueno, como hemos dicho en otras oportunidades, es una nueva región que las tropas rusas tendrán presencia y que inevitablemente pues tendrá un peso importante en esta operación militar especial, ¿sí? No crean que es que las tropas rusas entrarán y simplemente se quedarán ahí, tratarán de avanzar y esto por supuesto implicará que el ejército ucraniano tenga que ampliar completamente sus reservas para poder proteger toda esta zona de la región de Dnipro, porque como pueden ver desde diferentes zonas el ejército ruso trata de presionar. Una de esas zonas es precisamente esta, la zona de Novoserhivka, otra de las zonas es la zona de Kotlyarivka y otra de las zonas es la que tiene que ver con el eje de Troitsk-Horykove. Y vamos a concentrarnos en este eje porque hoy nos ha llegado una noticia de verdad muy interesante en las últimas horas, donde varios medios han reportado que el ejército ruso, en primer lugar, avanzó al norte de Troitsk y se acercó apenas a 2.20 kilómetros de la región de Dnipropetrovsk, según informaba fundamentalmente el medio de Anatoly Radov. Desde esta dirección, al norte de Troitsk, las tropas rusas inicialmente evadieron la localidad de Troitsk, donde hay una gran cantidad de tropas ucranianas tratando de frenar al ejército ruso. Hasta ahora no lo han logrado. Y el ejército ruso avanzó por la zona del cinturón forestal y se situó apenas a 2.19 kilómetros de la frontera con la región de Dnipropetrovsk. Recuerden que las tropas rusas ya se habían situado a 2.5 kilómetros, pero avanzando desde Kotlyarivka. Ahora, desde el norte de Troitsk, vamos de nuevo a la imagen que nos trae Anatoly Radov, desde el norte de Troitsk, en este punto, el ejército ruso logra un nuevo avance, precisamente en la zona donde se encuentran estos cinturones forestales, posicionándose justo en esta dirección. Y luego de este avance, como ya decían estos medios y como decía el propio medio de Anatoly Radov, las tropas rusas estarían pues apenas a 2.19 kilómetros de lo que es la región de Dnipropetrovsk. Vamos a ver por cuáles de estas zonas es la zona donde Rusia llega primero. Luego de este avance del ejército ruso al norte de Troitsk, nos llegó este comunicado donde se expresaba que las Fuerzas Armadas rusas entraron en la aldea de Troitsk, ¿sí? Básicamente luego de que lanzaran este ataque, afianzándose al norte, pues también las tropas rusas lograron entrar en las afueras orientales de Troitsk. Noten cómo es una ofensiva combinada en diferentes zonas, pero que todos tienen el mismo fin, el mismo objetivo, que es llegar a lo que es la propia región de Dnipro. Y cada vez se acercan más y mientras más cerca estén es peor para el ejército ucraniano porque las tropas rusas están bombardeando incluso los puentes que les sirven para la logística en la primera localidad que nos aparece en el frente de Dnipro, que es la localidad de Novopavlivka. Y cuando hablamos de eso, pues les traemos imágenes como esta, donde el puente que comunica
pues Novopavlivka con otras zonas de la región de Dnipropetrovsk ha sido completamente volado, destruido por el ejército ruso hace aproximadamente 24 horas. Y como pueden ver, es un frente muy movido donde el ejército ruso avanza firme hacia la región de Dnipropetrovsk. De la región o de la dirección Dnipropetrovsk, pero en el Oblast de Donetsk nos vamos a ir a otra zona del frente que también es muy importante. Nos vamos a lo que tiene que ver con el área de Novosilka, Rivnopil y bueno, los avances del ejército ruso hacia Selenopole y Novopil. Es importante tener en cuenta, queridos amigos, que aquí confluyen dos oblasts importantes, ¿sí? Aquí, en este que les estamos dibujando de color amarillo, tiene que ver, este que vemos aquí es el Oblast de Zaporizhia, ¿sí? Y al norte se encuentra el Oblast de Dnipropetrovsk, que comienza justo aquí, ¿sí? Este es el Oblast de Dnipro. Es importante tenerlo en cuenta. Toda esta zona que está aquí, que abarca esta zona y hasta el norte, pertenece al Oblast de Dnipropetrovsk. Desde hace varios días el ejército ruso viene realizando operaciones importantísimas en esta zona del frente. Avanzan desde Rivnopil, avanzan desde Novosilka, lograron capturar toda esta zona que está aquí, pero hoy diferentes medios reportan hoy, prácticamente de último minuto, que el ejército ruso ha logrado nuevos avances al norte de Novosilka, norte-noroeste de Novosilka y también hacia Novopil y se acercan a las fronteras administrativas de dos oblasts al mismo tiempo. El Oblast de Zaporizhia, que es este de color amarillo que hemos resaltado, y el Oblast de Dnipropetrovsk. Es decir, que las tropas rusas estarían alcanzando las fronteras de Donetsk en este punto, prácticamente en este punto, y también en los puntos que les habíamos mencionado en esta zona de aquí, porque, claro, por supuesto, obviamente, si decimos que alcanzan una nueva región, si alcanzan la región de Dnipro, alcanzan la región de Zaporizhia al sur, tanto en este punto al norte como en este punto al sur, pues estarían alcanzando al mismo tiempo las fronteras administrativas de la región de Donetsk. Así que, bueno, queridos amigos, pues las tropas rusas avanzan en esta dirección, como comentan diferentes medios. En primer lugar, el medio Diken.ru, así lo mencionaba, el avance ruso desde el norte de Novosilka, también en la zona sur hacia Novopil y hacia Selenopole, así lo confirmaban otros medios, y también medios como Surya Maps y el medio ABMK también los mencionaban los avances del ejército ruso en esta dirección. Es un hecho y bueno, también es un hecho que las tropas rusas sin duda alguna pues con pie firme, ¿no? Con pie firme pues controlan ahora toda esta zona que en primer lugar el primer avance sobre la zona de el noroeste de Novosilka y también los avances que se dan en la zona entre Novopil y Selenopole, pero el más importante es el que reportaba el medio AMK, que llegaron hasta este punto, el cinturón forestal, donde las tropas rusas estarían de verdad muy cerca de alcanzar también las fronteras de la región de Donetsk en esta dirección. Queridos amigos, con esta información ha sido todo por hoy. A todos ustedes muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar de la manera que siempre lo hacen y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo programa y que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.